Aunque había emoción en sus escritos y hasta talento, Vlado Taneski necesitaba de algo más para sobresalir de entre sus compañeros reporteros. Así que Kisevo, su pueblo natal, que pasaba desapercibido, era ese lugar perfecto para cubrir la noticia de un asesino en serie y destacar del resto, que solo informaba noticias aburridas del día a día. Todo cuadraba perfectamente en su cabeza perturbada. Así que cuando las ancianas comenzaron a ser raptadas y asesinadas, a Taneski se le presentó la oportunidad que tanto estaba esperando: escribir una novela policíaca en forma de reportajes. La gente de Kisevo vive con miedo después de que se hayan encontrado otro cuerpo en la ciudad. El cadáver se parece mucho a uno descubierto a 20 kilómetros de Kisevo el año pasado, y existe la posibilidad de que estos monstruosos asesinatos sean obra de un asesino en serie. De esta forma redactaba sus noticias. Parecía una historia que él estaba destinado a escribir, pero lo que nadie sabía era que él mismo era el autor del crimen y el periodista encargado de cubrir la nota. En el video de hoy te voy a contar el caso del monstruo de Kisevo, como él mismo se apodó en sus crónicas: un periodista y a la vez asesino, un hombre con una doble vida. Como es muy común en asesinos en serie, Vlado Taneski nació en una familia conflictiva donde sufrió maltrato tanto físico como psicológico. Traxe, su padre, era guardia de seguridad y aprovechaba cualquier oportunidad para, con la ayuda de un cinto, reprender y agredir al pequeño. Por otra parte, la madre, de nombre Goricia, encargada de la limpieza de un hospital, era mucho más intensa que su esposo. Lo insultaba, le gritaba y lo golpeaba sin alguna razón aparente. Este maltrato lo fue canalizando en odio y frustración hasta que decidió irse de casa. Vlado nació en Kisevo, Macedonia, en el año del 52. Antes de convertirse en periodista y asesino, se graduó como obrero metalúrgico y fue parte de la organización juvenil comunista de su pueblo, para después viajar a Croacia y en el 73 conocer a su futura esposa, Vesna, mientras acudía a un recital de poesía. Ella se graduó de Derecho y él se dedicó al periodismo. Al tiempo se casaron, nacieron 2 hijos y durante esta etapa de sus vidas decidieron mudarse de regreso a Kisevo para vivir con los padres de Vlado. Por la violencia que vivió durante su niñez, la relación con ellos no era la mejor. Sin embargo, de cierta manera se vio obligado a hacerse cargo de ellos y no abandonarlos en su etapa de vejez. Vesna llegó a comentar que su esposo era una buena persona que se hacía responsable y se sacrificaba por ella, por sus hijos y por sus padres. Durante este tiempo, Vlado inició su carrera laboral como editor de radio y luego como reportero periodístico en el Nuevo Macedonia y Gaceta de la Mañana, que ambos son periódicos. En este trabajo, como en todos, la competencia por sobresalir era intensa, algo que sería clave para empezar a delinquir. Primero plagiando textos de sus compañeros para después redactar sus propios asesinatos. Pero antes, en 1990, sufrió el suicidio de su padre, que, aunque no tenían la mejor relación, fue algo que marcó su vida e hizo que la convivencia con su madre se complicara aún más, hasta el punto que los problemas abarcaron o alcanzaron el matrimonio con Vesna. En el 2003, Goricia falleció y en el 2004 se divorció y lo despidieron como reportero de la Nueva Macedonia, quedando solo como independiente para la Gaceta de la Mañana, lo que le ocasionó serios problemas económicos. De igual forma, Vesna lo volvió a describir como una persona afectuosa y un amante muy tierno que solo perdía los estribos cuando discutía con su madre. Con la separación, ella y sus hijos se mudaron a Skopje y él decidió quedarse en Kisevo y seguir intentándolo como reportero, a pesar de que los ingresos no eran buenos.
Como te decía, la competencia era grande y en esa ciudad los crímenes no eran algo común hasta que Vlado tomó la decisión de cambiar el rumbo de la ciudad, de su vida y de sus víctimas. Su primera víctima sería Mitra Simajanowska, una mujer de 61 años a la cual agredió y abusó para dejarla atada y sin vida dentro de una bolsa de plástico, esto en un basurero de Kisevo. El ataque y desaparición se reportó el 16 de noviembre del 2004, cuando en la cocina de la víctima se toparon con un charco de sangre, pero no con ella. En un principio se dijo que quizás una amante celosa había perdido los estribos, quizás estaba huyendo de alguien. Las teorías corrieron, pero ninguna fue confirmada, hasta que su cuerpo fue encontrado 2 meses después, cuando solo tenía 15 días de haber fallecido, lo que significaba que el agresor la había tenido cautiva por más de 40 días. Te repito, Kisevo era un lugar tranquilo, así que cuando se encontró el cuerpo, la noticia causó un gran revuelo que los medios de comunicación reportaron y obviamente Vlado fue el encargado de cubrir la nota desde el lugar de los hechos. En sus reportes no solo investigaba y entrevistaba a los familiares de la víctima, sino que también incluía detalles que hasta ese momento nadie sabía. Por ejemplo, llegó a decir que Mitra fue sacada de su cocina a la fuerza, dando detalles que solo la policía sabía. Pese a los reportajes de Vlado tan acertados, que en un principio se tacharon de especulaciones, la policía centró su atención y culpó a 2 asesinos que semanas antes le habían quitado la vida a un anciano en Malkowiec. En su nota periodística, Vlado escribió: esposados y analizando la situación, Andrei Ristevski, de 28 años, y su amigo Igor Mirseski fueron acusados de un terrible homicidio doble. En sus miradas se podía observar cómo se decían a sí mismos: todo terminó, ahora pagaremos por nuestros crímenes. La policía no hizo nada por investigar bien el crimen, aun y que en el cuerpo de la víctima se encontraron fluidos que no eran correspondientes a los acusados. Dio aquí la impresión que la policía solo quería salir del apuro y culpar a alguien para calmar los ánimos, así que Ante e Igor fueron condenados a cadena perpetua. El segundo crimen sucedió en el año del 2007, 3 años después, y la víctima fue Lyubika Likoska, de 56 años. Era una mujer de escasos recursos que vivía al día trabajando como empleada doméstica para sacar adelante a su familia. Aquella tarde de noviembre, al salir de su trabajo y dirigirse a la tienda, fue raptada y su cuerpo fue encontrado atado días después con huellas de violencia, abusada y estrangulada. Se utilizó el mismo modus operandi que con la víctima anterior y sus restos fueron encontrados en una bolsa de plástico abandonados en un bosque de Kisevo. Abundan los rumores mientras la policía trabaja en el caso. La mayoría de los habitantes piensan que este crimen está relacionado con el homicidio doble de Malkeos y Kisevo, cuando 2 ancianos fueron asesinados por una pequeña suma de dinero. Así era como reportaba la noticia Taneski, pero no era factible. Estos hombres ya estaban tras las rejas y en ese mismo artículo Taneski decía: la mujer pudo haber sido atropellada por un auto y el responsable, en vez de llevarla al hospital, se habría aprovechado de ella. De igual manera, a los siguientes días, Vlado publicó otra nota periodística donde cubría aspectos tan detallados de cómo se había llevado a cabo el crimen, a tal punto que sorprendió a los mismos investigadores. Hablaba de un ataque al pecho de la víctima de manera sorpresiva mientras una ventana se encontraba abierta y una lámpara encendida. Pero los investigadores pensaron que este hombre había obtenido la información por medio de unas filtraciones de la misma policía. 3 meses después y antes de que la policía pudiera arrestar a alguien, el 7 de mayo del 2008 apareció la tercera víctima. Otro cuerpo más y ahora era el turno de Sivana Temelkovska. A diferencia de las anteriores, Sivana fue encontrada apenas unas semanas después, pero con las mismas huellas de violencia, aparte abusada, amarrada con un cable y dentro de una bolsa de plástico, abandonada en un basurero. El patrón se repetía una y otra vez más. Una mujer de 65 años que vivía en la misma área que las otras 2 mujeres. La autopsia reveló que Sivana tenía heridas tanto internas como externas
incluyendo 5 costillas rotas y 13 cortes en el cráneo. También se encontró fluidos corporales en el cuerpo, como en el caso anterior. Con esto, el pánico se apoderó de Kisevo. Las mujeres de la tercera edad tenían pavor de salir solas y los niños no podían salir a jugar sin la supervisión de un adulto. Así que el 19 de mayo, Vlado publicó una nota bajo el titular de "Asesino en serie acecha Kisevo", y esto era lo que decía. La gente de Kisevo vive con miedo después de que se hayan encontrado otro cuerpo en la ciudad. El cadáver se parece mucho a uno descubierto a 20 kilómetros de Kisevo el año pasado, y existe la posibilidad de que estos monstruosos asesinatos sean obra de un asesino en serie. Después, el agresor entrevistó a los detectives de la policía con la intención de sacar algún dato extra y luego informó. Funcionarios del Ministerio del Interior afirman tener varios sospechosos, todos ellos de Kisevo. Estos fueron interrogados y luego liberados. Se confirmó que ambas víctimas se encontraron rasgos del asesino, los cuales están siendo analizados. Taneski también quería entrevistar a los parientes de Sivana para preguntarles cuándo fue la última vez que la vieron, cuáles eran sus versiones de los hechos, sospechaban de alguien. Sería sencillo la entrevista. La familia de la afectada vivía a apenas unas casas de la suya en la misma calle, o sea que eran vecinos. De hecho, todas las víctimas habían vivido en su vecindario. Para ese momento, la policía ya sabía que las víctimas tenían edades similares, se dedicaban a la limpieza doméstica, estaban solas, las habían raptado, violentado y abusado, para luego encontrarlas sin vida, amarradas con un cable en un terreno abandonado. Con estos detalles se elaboró un perfil criminal y se supo que el hombre era maduro, con una inteligencia por arriba de la promedio para planear todos estos crímenes, con una complexión fuerte, viviendo en la zona donde se había llevado a cabo los raptos y con problemas de violencia en la infancia. Pero solamente tener este perfil sería como una aguja en un pajar. Si los detectives querían encontrar al responsable, iban a necesitar mucho más. Y el golpe de suerte llegó cuando encontraron un suéter cerca de Temelkovska con sangre que no era de la víctima. Con el tipo de sangre, la policía entrevistó a 150 sospechosos, que con la ayuda de los fluidos corporales encontrados en las víctimas, se redujo a un taxista, varios vecinos de las víctimas y el periodista que cubría el caso, o sea, Vlado. Mientras se llevaba a cabo esta investigación, el asesino empezó a dejar pistas en sus artículos. Por ejemplo, redactó que una de las víctimas había sido engañada por el agresor, diciéndole que su hijo estaba herido, que otra llevaba puesta una cadena con una cruz y aparte describía el tipo de cable telefónico usado para asesinarlas. Todo esto mientras describía el hecho de la siguiente manera. El resplandor de sus ojos azules fue apagado por el manto de la muerte. Lo curioso de esto es que los investigadores no habían hecho públicos estos datos para ver si el periodista caía en la trampa, y pues así fue. Ya no era simplemente información filtrada. Leímos sus historias y nos hizo sospechar, sabía demasiado, fue lo que dijo el portavoz de la policía, pero aún así todavía necesitaban una prueba más tangible para demostrar la culpabilidad de Vlado. Finalmente, gracias a que se encontraron 7 cabellos del agresor en la escena del crimen, aparte de los fluidos en las víctimas y aparte el tipo de sangre encontrado en el suéter, fue que el 20 de junio del 2018 detuvieron a Vlado Taneski y lo acusaron de violación y asesinato. Durante la investigación, la policía allanó su propiedad y encontraron los cables usados para amarrar a sus víctimas, algunas pertenencias de estas y material de tipo de esos de masoquistas. Vlado se comportó durante el interrogatorio de manera fría, señalando su inocencia sin el mayor remordimiento. Su exmujer lo siguió catalogando como una persona tranquila y nada violenta con el que había tenido un matrimonio ideal. Nadie de sus familiares, incluso amigos o compañeros de redacción, podían creer que fuera capaz de cometer estos actos tan aberrantes. Vino a nuestra casa, preguntó por detalles. ¿Quién iba a imaginarse que finalmente sería nuestro vecino? Estamos conmocionados. Lo conozco como un hombre excepcionalmente tranquilo y nunca lo hubiese creído capaz de hacer algo así. Era un tipo agradable y educado que parecía completamente normal. Cuando la policía me llamó para decirme,
Su reportero Es el Asesino apenas podía creer lo que oía. Esto fue lo que dijo su compañero de redacción. La propia editora de Taneski dijo: Decir que me quedé atónita es un eufemismo. Estaba estupefacta, temblando. No podía creer que fuera el asesino en serie y parte de mí aún rehúsa a creerlo. 3 días después, el homicida fue encontrado sin vida en su celda. Se quitó o le quitaron la vida con una cubeta de agua. La autopsia reveló que la muerte fue por ahogamiento. Sus pulmones estaban llenos de agua. No había heridas defensivas ni signos exteriores de violencia, salvo por un pequeño moretón en su frente y en la nariz, quizás producido durante el suicidio. La policía no podía entender cómo sucedieron las cosas. Taneski era una persona fornida. Sus compañeros de celda habrían tenido problemas para sujetarlo dentro de una cubeta de agua hasta su muerte. Algunos sugirieron que no habían sido sus compañeros de celda los que le quitaron la vida, sino que más bien había sido el gobierno. Pero su fallecimiento a nadie le convenía excepto a él. La Corte de Justicia, que contaba con toda la evidencia, tenía muchísimo interés en que el sospechoso fuera juzgado y llevara una vida tras las rejas. Por otra parte, después de que se quitara la vida, en el bolsillo de Taneski se encontraron 3 cosas: una nota firmada, un boleto de ida y vuelta de Kisevo a Skopje y un blister de paroxetina, un potente antidepresivo que tiempo después se supo que esta sustancia provoca comportamientos suicidas, en especial entre personas con antecedentes familiares o aquellos que han sufrido por un proceso largo de estrés. No se sabe realmente cuándo o por qué el periodista empezó a tomar antidepresivos. Lo que sí se sabe es que su esposa llevaba años tomándolos, pero se cree que él lo hizo sin recomendación médica. Todas estas mujeres fueron violadas, abusadas y asesinadas de la manera más terrible, y tenemos pruebas muy sólidas de que Taneski fue responsable de las 3. Estábamos a espera de que nos diera detalles de una 4ª mujer que desapareció en 2003, pero ahora que se ha ido es posible que nunca sepamos exactamente qué sucedió. Esto fue lo que declaró el portavoz de la policía. Como te digo, los especialistas creen que el periodista también fue el responsable de la desaparición en el año del 2003 de una mujer de 78 años de nombre Gorizia Pavleska. Pero esto nunca lo sabremos, fue algo que el asesino se llevó a la tumba porque el cuerpo nunca fue encontrado. Pero si te gustó este misterio, no olvides seguirme en mis redes sociales y en todas las plataformas de audio, y nos vemos en el próximo misterio.